Mi propia sangre me convirtió en el hazmerreír de 200 personas. Eso fue lo que pensé, inmóvil en mi silla, mientras mi hija Claudia se reía en el micrófono durante su propia boda, ridiculizando lo que más me enorgullecía: el negocio que construí con mis manos a los 72 años. Ella no dio las gracias, no mencionó el esfuerzo que hice para pagar la mitad de la lujosa ceremonia. No. Prefirió burlarse, diciendo que yo vivía una crisis tardía, que mi sueño de empresario era solo una fantasía de viejo terco. El salón estalló en carcajadas, y yo, que debería estar celebrando, me vi frente a la mayor humillación de mi vida. La escena fue cruel. Claudia, con su vestido blanco resplandeciente y toda la sala admirando su belleza, usaba ese mismo escenario para reducirme a nada. Adrián, el novio, sonreía con condescendencia, como si le confirmara al mundo que su suegro no era más que una carga soñadora. Amigos y familiares se reían, algunos por las ganas de agradar, otros por puro desprecio. Cada carcajada era como un martillazo en mi pecho. Pensé, ¿cómo llegamos a este punto? Como una hija que cargué en mis brazos, que crié con tanto esfuerzo, pudo elegir este día para humillarme delante de todos. Lo que nadie sabía, ni mi hija, ni mi yerno, ni siquiera mi exesposa, Marisa, es que aquellas palabras que resonaban entre copas y brillantes candelabros escondían una verdad tan poderosa que en minutos cambiaría por completo el rumbo de esa fiesta. Porque allí, en ese salón de Sevilla, rodeado de jardines andaluces y columnas doradas, yo no era solo el padre de la novia. Yo era el dueño silencioso de empresas que movían millones, el hombre detrás de decisiones que sustentaban a una parte de aquellos invitados. Pero preferí callar y soportar. Lo más doloroso fue ver que Claudia no hablaba sola. Días antes me había pedido: «Papá, por favor, no menciones tu empresa a los colegas de Adrián. Ellos son gente seria. Podrías avergonzarnos». Esas palabras me hirieron más que cualquier ofensa. Yo, que siempre luché para darle educación, estabilidad y oportunidades, ahora era tratado como una carga. Ella creía que mi vida, después del divorcio, no era más que un intento patético de ocupar el tiempo. Y yo acepté callarme porque quería que su boda fuera perfecta. No imaginaba que ella usaría precisamente ese silencio contra mí. Cuando la madrina de Claudia tomó el micrófono y reforzó la broma, diciendo que yo tenía un pasatiempo de viejito, la risa colectiva se volvió ensordecedora. Y Claudia, en lugar de interrumpir, aplaudió. Aquello no fue solo falta de apoyo. Fue complicidad en mi humillación. Permanecí sentado, con una sonrisa forzada, pero por dentro un nudo crecía. Se estaba cruzando una línea, y yo sabía que tarde o temprano la verdad que escondí por respeto saldría a la luz como un trueno. Y cuando eso ocurriera, no habría carcajada que resistiera. El silencio que mantuve esa noche fue la continuación de años de desdén. Desde que abrí mi empresa de consultoría y adquisiciones, escuché de familiares que debería aceptar la vejez, que los sueños tienen fecha de caducidad. Hasta mi propia hermana me decía que buscara un empleo estable de anciano, como si la dignidad viniera de aceptar un banco en una plaza en lugar de construir algo grandioso. Pero mientras me miraban con lástima, yo estaba construyendo, pieza por pieza, un imperio discreto. Y eso era lo que nadie allí sabía. Pagué la mitad de esa boda con dinero limpio, fruto de los contratos y adquisiciones que realicé en los últimos 2 años. Pero todos creían que el dinero venía de una indemnización por divorcio o de ahorros antiguos. Nadie sospechaba que ese hombre, en crisis, había adquirido empresas que ahora empleaban a cientos de personas, incluidos algunos de los invitados que me miraban por encima del hombro. Esa ironía me sostenía en silencio, porque el momento de la revelación llegaría, y no sería por mi boca. Mientras los discursos se burlaban de mí, noté un detalle que lo cambiaría todo. Sentado en la mesa, 6, estaba don Esteban Robledo,
jefe de Adrián y una de las figuras más respetadas del sector de la tecnología en Andalucía. Él observaba, en silencio, con la mirada fija en mí. No se reía, no aplaudía, simplemente me estudiaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que algo estaba a punto de suceder. Era como si la verdad que guardé tanto tiempo estuviera pidiendo paso, y Esteban fuera el instrumento inesperado de esa revelación. Esa mirada de Esteban me hizo recordar todo lo que enfrenté desde el divorcio. La soledad, el desprecio, las miradas de lástima, y al mismo tiempo trajo a la luz la certeza de que mi lucha no había sido en vano. Lo que Claudia llamó crisis era, en realidad, mi redención. Yo había transformado años de experiencia en una fuerza que nadie podría quitarme. E irónicamente, sería en la boda de mi propia hija que esa fuerza saldría a la luz, no para destruir, sino para probar que nunca es demasiado tarde para renacer. Y así, en medio de las carcajadas, permanecí inmóvil, sosteniendo mi silencio con dignidad, porque yo sabía que muy pronto toda esa sala dejaría de reír. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país me sigues? Siempre me da curiosidad saber hasta dónde llegan mis palabras. Después del discurso, intenté levantarme para respirar un poco, pero cada paso parecía pesar toneladas. El ambiente estaba lleno de susurros y bromas discretas. Oía frases como, al menos se mantiene ocupado, o mejor esto que quedarse jugando al dominó en la plaza. Palabras dichas en voz baja, pero que me golpeaban como puñaladas. Es curioso cómo la gente cree que hablar bajito disminuye la crueldad. No lo hace. Hiere de la misma manera. Y en ese instante me di cuenta de que para todos allí yo era solo una anécdota que contar en la próxima reunión familiar. Fue entonces cuando Adrián, mi nuevo yerno, se acercó a mí con una copa en la mano y esa sonrisa arrogante que siempre escondía un toque de desprecio. Hilario, te lo tomaste con humor, ¿eh? Es bueno ver que todavía puedes reírte de ti mismo. Esas palabras me quemaron por dentro. Él creía que yo no tenía dignidad, que me conformaba con ser el payaso de la fiesta. Apreté firmemente mi vaso de agua y solo respondí con un asentimiento de cabeza, porque por dentro mi voz gritaba, «No tienes idea de quién soy». Adrián, sin percibir el abismo que existía entre su ignorancia y la realidad, continuó. «Claudia siempre dice que te esfuerzas mucho con tu consultorcita, pero no te preocupes. La edad ya no exige resultados, ¿verdad? Lo importante es sentirse útil». Oí esas palabras como quien recibe una bofetada. El marido de mi hija no me respetaba ni como hombre ni como padre. Para él, yo era solo un anciano tratando de pasar el tiempo hasta que llegara la muerte. Pero en lugar de reaccionar, contuve la ira en mi pecho. Yo ya sabía que la vida, tarde o temprano, se encarga de mostrar la verdad. Volví a la mesa y me quedé allí, mirando los candelabros reflejados en las copas, pensando en cada sacrificio que había hecho para estar vivo y entero a los 72 años. Pensé en los días después del divorcio, cuando Marisa me dejó por un hombre 15 años más joven, y todos creyeron que yo estaría acabado. Recordé las madrugadas sin dormir en las que, en lugar de hundirme en la tristeza, me senté frente a hojas de cálculo, estudié contratos y comencé a diseñar lo que se convertiría en el mayor logro de mi vida. Fue en esa soledad donde encontré fuerza, y fue allí donde descubrí que todavía podía volver a empezar. 2 años antes, yo era solo Hilario, el empleado jubilado que nadie tomaba en serio. Pero en ese tiempo me convertí en el señor Campos de las adquisiciones. Compré discretamente 6 empresas en diferentes sectores, incluyendo una gigante de tecnología en Andalucía. Pero nunca necesité anunciarlo. Siempre preferí el silencio, el poder de quien no necesita gritar para ser escuchado. Sin embargo,
en la boda de mi hija, ese silencio comenzaba a transformarse en una prisión. Y yo sabía que no podría sostenerlo por mucho más tiempo. Mientras tanto, Claudia seguía riendo, rodeada de amigas que repetían las mismas frases de desprecio. Al menos tu padre no se aburre, o es tierno que todavía lo intente. La observé desde lejos. Era difícil creer que esa joven, tan llena de vida, era la misma niña que un día corrió a mis brazos cuando se cayó de la bicicleta. La vida había transformado a mi hija en una mujer a la que le importaban más las apariencias que el carácter. Y esa percepción dolía más que cualquier burla pública. Fue en ese estado de ánimo que don Esteban Robledo, el jefe de Adrián, finalmente se acercó. Se presentó educadamente, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Señor Campos, un placer conocerlo. Hemos oído hablar de su consultoría. Noté la pausa. Él no parecía reír como los demás. Había algo en su expresión, como si estuviera probando mis respuestas. Y en ese instante me di cuenta de que estaba ante el momento decisivo. El destino había puesto allí al hombre correcto para arrancar la máscara de esa farsa colectiva. Es solo un trabajo de consultoría y adquisiciones, respondí con calma. Algo que hago desde hace unos 2 años, en silencio. Vi cómo sus cejas se arquearon. ¿Adquisiciones?, repitió, como quien reconoce una palabra cargada de significado. Fue en ese momento que sentí el peso de una elección. Seguir escondiendo o permitir que la verdad finalmente emergiera. Y mi corazón, que todavía ardía con la humillación, se inclinaba por la segunda opción. Don Esteban se inclinó ligeramente hacia adelante, bajó la voz y dijo: «No sé si usted lo sabe, pero está hablando con alguien que entiende del sector. Y si lo que imagino es cierto, esta fiesta nunca volverá a ser la misma». Yo solo lo miré en silencio. El juego estaba a punto de dar un vuelco, y no sería por mis manos, sino por las suyas. Don Esteban me miraba como quien ve una pieza rara que nadie más ha notado. Yo sabía que había oído hablar de mi empresa, pero no me asociaba al nombre Hilario Campos. Después de todo, en los contratos y registros formales, siempre firmé como H. Campos Consultoría y Adquisiciones, precisamente para preservar mi privacidad. Y era ese anonimato el que ahora hacía que todo ese salón de lujo se riera de mí, sin imaginar que el viejo en crisis era, en realidad, el hombre que pagaba el salario de la mitad de los presentes. El contraste entre lo que creían y lo que era real era tan brutal que casi me hizo sonreír. Mientras la música acompañaba conversaciones superficiales, Esteban no podía contener la curiosidad. «Si no es una molestia, ¿podría mencionar algún caso de adquisición?», dijo intentando mantener un tono cordial. Respiré hondo, miré a mi alrededor y bajé la voz. Quizás el nombre Sterling Tech le resulte familiar. Él se quedó inmóvil, la copa de champán detenida en el aire. Sterling Tech era precisamente la empresa donde trabajaba Adrián y que Esteban supervisaba. Y en ese segundo me di cuenta de que el hombre frente a mí lo había entendido todo. El color de su rostro cambió y casi se le resbala la copa de la mano. «¿Está diciendo que?», susurró. Yo solo asentí, manteniendo la calma. «Sí, fue una de mis adquisiciones más estratégicas». Su silencio fue revelador. En su mente, las piezas empezaron a encajar. El suegro despreciado, ridiculizado como un soñador ingenuo, era en realidad el dueño invisible de la empresa que garantizaba el estatus del propio novio. Esteban se pasó la mano por el cabello nervioso y balbuceó: «Madre mía, no tienen ni idea». Y en ese instante supe que no había manera de seguir ocultando la verdad. Él no permitiría que esa injusticia continuara. Poco después, Adrián se acercó, curioso por la intensidad de la conversación. «¿Todo bien por aquí?», preguntó riendo, como si nos hubiera sorprendido a Esteban y a mí en alguna discusión trivial. Fue entonces cuando hice un gesto sutil,
un asentimiento de cabeza a Esteban, autorizándolo a hablar, porque yo ya no tenía nada que esconder. Si mi propia hija no me veía, que fuera la boca de un extraño la que revelara quién era realmente su padre. Y Esteban, con el peso de la indignación acumulada, no dudó en aceptar la misión. «Tu suegro no es un viejo que intenta ocuparse, Adrián», dijo Esteban con voz firme. «Él es el señor Campos, dueño de Sterling Tech y de otras 5 empresas en Andalucía. Él es el verdadero jefe de muchos que están aquí esta noche». Adrián se congeló. La sonrisa burlona desapareció como si se la hubieran arrancado a la fuerza. «Eso no puede ser», balbuceó mirándome en shock. «Él conduce un coche viejo, vive en un apartamento sencillo». Esteban replicó de inmediato. «Los hombres de verdad no necesitan ostentación, necesitan visión, y tu suegro tiene de sobra». El impacto fue inmediato. Algunas personas más cercanas lo oyeron, y en segundos los cuchicheos comenzaron a esparcirse por el salón. Vi cómo las miradas cambiaban. Los mismos que antes se reían, ahora me miraban con sorpresa e incomodidad. Claudia, dándose cuenta de la conmoción, se acercó también, todavía sin entender qué estaba pasando. «Papá, ¿qué sucede? ¿Por qué todos están mirando?». Respiré hondo. Sabía que ese era el momento. La herida que ella misma había abierto horas antes, ahora se transformaría en un espejo, y tendría que enfrentar su propia crueldad. Esteban, incapaz de contener la indignación, tomó una decisión. Caminó hacia el micrófono. La música se detuvo, y 200 caras se voltearon hacia él. «Disculpen la interrupción», comenzó, su voz resonando por el salón. «Pero hay algo importante que todos aquí deben saber. Esta noche nos reímos y nos burlamos de un hombre que merece más respeto que cualquier otro en este lugar. Hablo de Hilario Campos, el padre de la novia». Sentí que mi corazón se aceleraba. Eso no era lo que yo quería para la boda de mi hija. Pero ya no había vuelta atrás. El silencio era total. Claudia miraba de un lado a otro sin entender. «¿Qué está diciendo, don Esteban?», preguntó casi sin voz. Él continuó. «Mientras muchos aquí llamaban crisis tardía al trabajo de Hilario, yo descubrí que estamos ante el fundador de una de las empresas de consultoría y adquisiciones más respetadas de España. En solo 2 años compró 6 compañías, incluida Sterling Tech, donde trabaja su marido. Por lo tanto, cuando se burlaron de su sueño, se burlaron de su propio jefe». Sus palabras cayeron como una bomba. Vi cómo las copas temblaban en las manos de los invitados. Uno de los ejecutivos que horas antes me había comparado con un viejito vendedor de bisutería se quedó con los ojos muy abiertos, pálido como la cera. Claudia se llevó la mano a la boca y Adrián se quedó paralizado, como si hubiera recibido un golpe en el estómago, y yo, parado a su lado, solo bajé la mirada. No necesitaba decir nada. El silencio era mi arma, y esa noche hablaba más alto que cualquier discurso. Todo el salón se sumergió en un silencio pesado. Cada persona allí parecía revivir las propias palabras dichas contra mí minutos antes, y yo podía sentir la incomodidad en el aire. El sonido de los cubiertos contra los platos cesó, las risas se apagaron, y de repente 200 pares de ojos se voltearon hacia mí como si estuvieran ante alguien completamente diferente. Y, en cierto modo, lo estaban. Porque hasta ese instante yo era solo el padre de la novia en crisis tardía. Ahora era el hombre que tenía en sus manos los destinos de varias empresas que sustentaban a la mitad de esa sala. Claudia se tambaleó hasta mí, con el rostro lleno de incredulidad. «Papá, ¿esto es verdad?». Su voz salió casi como un susurro. La miré en silencio por unos segundos, dejando que sintiera el peso del vacío entre nosotros. Finalmente respondí: «Sí, hija, es verdad, pero no era un secreto. Intenté contártelo tantas veces. Tú fuiste la que nunca quiso escuchar. Aquello no fue dicho con rencor, sino con un dolor tranquilo.
el que viene después de años de ser ignorado, y en ese instante me di cuenta de que la herida abierta no se cerraría pronto. Adrián, por su parte, parecía un fantasma. El hombre arrogante, lleno de certezas, ahora sudaba y tartamudeaba ante don Esteban. Pero, ¿esto significa que el señor Campos es mi jefe? Esteban no tuvo piedad. Mucho más que eso, Adrián. Él es el jefe de tu jefe, y fue humillado aquí hoy, delante de ti y de todos nosotros. La frase cayó como una sentencia. Adrián bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Lo observaba, no con odio, sino con esa extraña serenidad de quien finalmente ve cómo se hace justicia sin levantar la voz. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí. Algunos se acercaron a mí pidiendo disculpas, avergonzados por haberse reído de las bromas. Un hombre que antes había comparado mi trabajo con un pasatiempo de jubilado, balbuceó: Yo no lo sabía. Le pido perdón. Yo solo asentí, sin mostrar resentimiento. Porque, en el fondo, no se trataba de ellos. Lo que más me dolía era ver a mi hija con lágrimas, no de orgullo, sino de pura vergüenza. Ella no podía enfrentar sus propios errores, solo la humillación de haber sido desenmascarada delante de todos. La madrina, que había iniciado la burla, estaba pálida, sin poder moverse de la silla. Me di cuenta de que sus ojos buscaban una salida, como quien desea desaparecer de la escena. Irónicamente, fue ella quien más contribuyó a que la verdad saliera a la luz. Si no hubiera hecho que todo el salón se riera a mi costa, tal vez Esteban no hubiera sentido la necesidad de intervenir. A veces es en el exceso de la maldad que la justicia encuentra una brecha para nacer. Cuando finalmente tomaron el micrófono y me lo extendieron, la sala volvió a quedarse en silencio. Todos esperaban un discurso inflamado, un ajuste de cuentas. Pero ese no era el hombre que yo quería ser. Respiré hondo, miré a Claudia, luego a Adrián, y dije con voz calmada: Sí, soy Hilario Campos, dueño de H. Campos Consultoría, pero por encima de eso, soy padre. Nunca quise robar el protagonismo de esta noche. Si me callé, fue porque quería que la boda de mi hija fuera solo de ella. Pero, a veces, la verdad no puede ser escondida. El impacto fue inmediato. No hubo gritos ni aplausos, solo silencio. Un silencio pesado, incómodo, que hacía que cada persona presente reflexionara sobre cómo me había tratado. A Claudia se le escaparon algunas lágrimas. Adrián parecía encogido en su silla. Y don Esteban, a mi lado, asintió con respeto. Yo había hablado poco, pero cada palabra pesaba como el hierro. Después de mi discurso, las conversaciones comenzaron a regresar, pero en otro tono. Ya no había risas, había respeto. Personas que hasta hacía poco me miraban por encima del hombro, ahora me extendían la mano, llamándome Don Hilario, pidiendo disculpas, intentando redimirse. Yo no buscaba reconocimiento, pero ver esa transformación repentina reveló cuán frágil y superficial es la opinión de la gente. Un título lo cambia todo. El carácter, sin embargo, no se construye en una noche. Claudia se acercó de nuevo con los ojos rojos. Papá, yo no sé qué decir. Yo solo respondí: no digas nada ahora. Hoy es tu día. Pero un día, hija, tendremos que hablar sobre lo que significa respetar a alguien y, sobre todo, respetar a quien siempre ha estado a tu lado. Ella bajó la cabeza, incapaz de responder, y en ese instante me di cuenta de que la herida que ella misma había causado no se curaría en horas o días. Sería un largo camino de reconstrucción. Volví a sentarme respirando hondo. Miré a mi alrededor y vi cómo el ambiente había cambiado. Ya no había carcajadas, solo miradas llenas de incomodidad y una nueva dosis de respeto. No necesité gritar, ni humillar, ni buscar venganza. La verdad, cuando se revela, habla por sí misma.
Y esa noche fue ella quien ocupó todo el salón, dejando claro que nunca se debe subestimar a un hombre que decidió volver a empezar, y menos aún cuando ese hombre se llama padre. Cuando la fiesta terminó, me di cuenta de que nada volvería a ser igual. Lo que debería haber sido una noche de alegría para Claudia se transformó en un espejo cruel, revelando a todos que ella había ridiculizado a su propio padre sin conocer la verdad. Los invitados se dispersaban en silencio. Algunos se acercaban a mí con disculpas apresuradas, otros simplemente desviaban la mirada, incapaces de lidiar con la vergüenza. Pero lo que más me marcó fue ver a mi hija salir del salón de la mano de Adrián, sin poder mirarme a la cara. Era como si el peso de la realidad hubiera caído de golpe sobre sus hombros. A la mañana siguiente, me desperté con la cabeza pesada. El silencio de mi casa contrastaba con el alboroto de la noche anterior. Tomé mi café mirando por la ventana, intentando organizar mis pensamientos. Yo sabía que a partir de ahí tendría que lidiar con una Claudia diferente. No la hija risueña que conocía, sino una mujer marcada por su propia arrogancia expuesta en público. Y en el fondo, yo también necesitaba prepararme para decidir hasta dónde extendería el perdón. Porque ser padre no es aceptar todo sin límites, es enseñar, incluso cuando la lección duele. 2 días después, recibí un mensaje corto de ella. «Papá, necesitamos hablar». Dudé en responder. Las heridas todavía estaban abiertas, pero yo sabía que huir no traería la cura. Quedamos en un café en el centro de Sevilla. Cuando llegó, me di cuenta de que el brillo de la fiesta había desaparecido. En su lugar había una hija abatida, con ojeras profundas y la voz temblorosa. «No puedo sacar de mi cabeza lo que pasó, papá», dijo ella, casi sin mirarme a los ojos. «Nunca imaginé que fueras todo eso». Respiré hondo antes de responder. «Claudia, el problema nunca fue lo que imaginabas o no. El problema fue que nunca quisiste escuchar. Intenté tantas veces compartir mis logros, pero preferiste reírte, cambiar de tema o pedirme que me callara. Y lo que más me hirió no fue la ignorancia, fue la vergüenza que sentías de mí». Ella bajó la cabeza y le cayeron lágrimas. «Fui cruel, papá. Creí que estaba protegiendo mi imagen, pero en realidad estaba destruyendo la tuya. Fue un momento difícil, pero necesario. Yo no quería verla humillarse ante mí, ni llevar rencor en el pecho». «Hija», dije con calma, «lo que pasó, pasó. Lo que necesitamos ahora es entender cómo vamos a seguir, porque ser padre no es solo sustentar, es también enseñar la dignidad». Ella asintió en silencio, y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, realmente estaba escuchando. Mientras conversábamos, Adrián llegó al café, visiblemente incómodo. Intentó saludarme con una sonrisa forzada. «Don Hilario, le debo una disculpa. Fui arrogante, injusto, y ahora me doy cuenta de lo mucho que me equivoqué». Lo miré a los ojos y respondí: «Adrián, el respeto no es algo que se pide con palabras, sino que se demuestra con actitudes. Ya veremos, con el tiempo, si de verdad has aprendido esa lección». Él tragó saliva y solo asintió. Por primera vez no tenía ninguna respuesta preparada, ninguna burla escondida. A partir de ahí, me di cuenta de que la dinámica había cambiado. En las reuniones familiares, Adrián ya no me llamaba suegro en tono de broma, sino don Hilario, siempre con cuidado en sus palabras. Claudia, por su parte, se esforzaba por reparar, aunque el camino fuera largo. Me buscaba más, me preguntaba sobre mi trabajo, mostraba un interés real, y, aunque la herida todavía dolía, ver ese esfuerzo me daba algo de esperanza. Es curioso cómo funciona la vida. A veces se necesita un choque público, un momento de vergüenza colectiva, para que aquellos que amamos se den cuenta del valor que siempre estuvo frente a ellos. Yo no quería que fuera así, pero tal vez era el único camino para que Claudia entendiera que el respeto no es opcional
ni se puede comprar con regalos caros o fiestas lujosas. El respeto se construye día a día, y esa noche ella finalmente lo aprendió, aunque de la manera más dura. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mi mayor logro no fue solo construir una empresa exitosa a los 72 años, sino probarme a mí mismo que nunca es tarde para volver a empezar. Y, lo que es más importante, enseñarle a mi hija que la dignidad no tiene precio, que puede sentirse orgullosa del padre que tiene, no por la fortuna, sino por el coraje de no rendirse al desprecio. Antes de continuar, suscríbete al canal. Aquí, cada nuevo video es un recordatorio de que incluso en las mayores humillaciones puede nacer la fuerza de la superación. Los meses siguientes a la boda estuvieron marcados por un silencio diferente. Ya no era ese silencio de desprecio o indiferencia, sino un silencio de incomodidad. Claudia evitaba tocar el tema de la boda, aunque era imposible borrar de la memoria las palabras dichas delante de 200 personas. Siempre que nos encontrábamos, sus ojos delataban la culpa. Yo no necesitaba exigírselo. El silencio ya hacía el trabajo de exponer la herida que ella misma había abierto. Y, en cierto modo, eso me daba paz. Porque la verdad, cuando se revela, no necesita repetición. Habla por sí misma. Adrián también había cambiado. El hombre arrogante que me trataba como un pasatiempo ambulante ahora se dirigía a mí con formalidad. Las primeras veces que nos vimos después de la fiesta, intentaba disimular la incomodidad, pero sus palabras sonaban ensayadas. «Don Hilario, ¿cómo está el mercado de tecnología este mes?», preguntaba, como si buscara una oportunidad de demostrar respeto. Yo respondía sin ostentar, pero dejando claro que no necesitaba su aprobación, y me daba cuenta de cómo cada frase mía lo hacía sentir más inseguro. Era extraño, pero reconfortante. La balanza había cambiado de lado. Mi hermana, esa que antes decía que yo debería aceptar la edad y buscar un trabajo cualquiera, fue una de las que más se transformó. De repente, empezó a presentarme a los demás como mi hermano empresario, como si siempre hubiera creído en mí. Yo sonreía, sin ironía, pero por dentro reflexionaba sobre cuán frágil puede ser la opinión de la gente. Ayer yo era un viejo en crisis. Hoy era motivo de orgullo. Nada había cambiado en esencia, solo la revelación pública. Y eso me hizo comprender lo mucho que necesitamos aprender a vivir para nosotros mismos, no para los aplausos de los demás. Lo más difícil, sin embargo, era Claudia. Intentaba acercarse de nuevo, pero había algo roto entre nosotros. En un almuerzo de domingo, en su apartamento, me di cuenta de que estaba ansiosa. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo, jugando con el mantel de la mesa. «¿Me lo habrías contado si yo hubiera escuchado? Si no te hubiera pedido que te callaras, ¿lo habrías compartido conmigo?». Esa pregunta me atravesó. Respiré hondo y respondí: «Claudia, lo intenté tantas veces, pero cuando tratas los sueños de alguien como una broma, esa persona aprende a callar, no porque no confíe, sino porque duele demasiado ser ridiculizado». Ella lloró, y Adrián permaneció callado. No había defensa posible para lo que habían hecho, y yo, en lugar de prolongar el sufrimiento, solo toqué su mano y dije: «El tiempo nos mostrará si esta herida cicatriza. Pero debes saber que el respeto es la base de cualquier relación, incluso entre padre e hija». Fue en ese instante que me di cuenta, no se trataba solo de negocios, ni de orgullo, se trataba de dignidad. La misma dignidad que ellos me habían negado y que ahora poco a poco aprendían a reconocer. Curiosamente, la revelación en la boda trajo frutos inesperados. 3 invitados de esa noche, antes burlones, me buscaron después con serias propuestas de consultoría. Querían mi orientación para reestructurar sus empresas. Yo acepté, no por venganza, sino porque veía allí la prueba de que incluso en las humillaciones pueden nacer oportunidades. Y confieso,
Cada vez que firmaba un contrato con alguien que antes se había reído de mí, sentía un gusto silencioso a justicia. No era venganza, era simplemente la vida encargándose de dar vueltas. Adrián, en particular, parecía cada vez más preocupado por no cometer nuevos errores. En una reunión familiar, llegó a llamarme ejemplo a seguir. Yo lo oí, pero no respondí. Sabía que sus palabras venían más del miedo a perder mi confianza, y quizás su empleo, que de una verdadera admiración. Pero aún así, dejé que se esforzara. A veces, el cambio comienza con el miedo, y solo después se transforma en respeto genuino. Yo estaba dispuesto a esperar. Lo que más me sorprendió fue el efecto sobre Claudia. Ella empezó a interesarse de verdad por lo que hacía. Me pidió acompañarme a una reunión. Quiso entender cómo funcionaban las adquisiciones. Preguntó cómo había logrado transformar la experiencia en oportunidad. Fue como si finalmente hubiera despertado para ver al padre que siempre estuvo allí, pero que ella había insistido en ignorar. Y por dentro, un hilo de esperanza se reavivó. Tal vez la vergüenza que sintió en la boda fue el primer paso hacia un vínculo más maduro entre nosotros. Aún así, no dejé de lado la lección que aprendí esa noche. Nunca silenciar mi verdad solo para complacer. Si antes creía que respetar la voluntad de mi hija era la forma de protegerla, ahora sabía que el silencio puede convertirse en cómplice de la humillación. Y me prometí a mí mismo, nunca más escondería quién soy para encajar en el mundo de alguien, porque el precio de ese silencio es siempre más alto de lo que imaginamos. Y mientras reflexionaba sobre todo esto, comprendí algo más grande. La historia que viví no era solo mía, era la historia de tantos padres y madres que fueron desacreditados por sus propios hijos, de tantos ancianos tratados como invisibles. Y tal vez por eso, contar mi experiencia tenía tanto peso. No era solo un desahogo, era un recordatorio. Nadie es demasiado pequeño cuando lleva dentro de sí el coraje de volver a empezar. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que Claudia me observaba de manera diferente. Ya no era la mirada de juicio o de impaciencia, sino la de alguien que intentaba descifrar una parte de mí que siempre estuvo allí, solo que ella nunca quiso ver. Un día, durante una cena sencilla en mi casa, se quedó en silencio por largos minutos, solo mirándome. Cuando le pregunté qué pasaba, respondió: «Es como si hubiera perdido años de tu vida, papá. ¿Cómo pude ser tan ciega?». No tuve una respuesta inmediata, solo tomé su mano y dije: «El amor nunca se pierde, hija, pero el respeto necesita ser reconquistado». Esas conversaciones comenzaron a repetirse. Claudia venía a mí con preguntas sobre el pasado, sobre cómo soporté el divorcio, sobre dónde encontré fuerzas para volver a empezar a los 70. Percibía en su voz una mezcla de curiosidad y arrepentimiento. Y con cada respuesta que le daba, la lección se volvía más clara. Ella nunca necesitó un padre perfecto, sino un ejemplo vivo de resiliencia. Y tal vez solo ahora, después del impacto de la boda, estaba lista para ver ese ejemplo. Adrián, por otro lado, se mantenía en una delgada línea entre el respeto y el miedo. Me trataba con una formalidad exagerada, como si cada palabra tuviera el peso de una prueba. Don Hilario, me gustaría su opinión sobre... Era como iniciaba casi todas las conversaciones. Yo lo escuchaba con calma, pero por dentro reflexionaba. ¿Ese respeto era genuino o solo conveniencia? Aún así, no veía la necesidad de exponer esa duda. El tiempo se encargaría de revelar la verdad. Hubo un episodio curioso que marcó ese cambio. En un almuerzo familiar, Adrián se aseguró de servir mi comida antes que la de todos, como si estuviera intentando compensar cada broma, cada gesto de arrogancia del pasado. Claudia se dio cuenta y le lanzó una mirada de reproche, como diciendo: «Ahora quieres agradar». Pero yo solo di las gracias en silencio, porque aunque viniera del miedo, era un comienzo. Y a veces,
Los comienzos son frágiles, pero aún así valen la pena. Mi exesposa, Marisa, también empezó a comportarse de forma diferente. Ella, que me había dejado por un hombre más joven y que siempre me había mirado como un fracasado, ahora me llamaba con frecuencia para hablar de los hijos. Yo entendía lo que había detrás de eso: curiosidad, quizás incluso arrepentimiento por haber subestimado al hombre que se negó a morir en silencio. Respondí a sus llamadas con cordialidad, pero nunca más con la vulnerabilidad de antes. El pasado no necesitaba ser repetido. Lo más interesante fue cómo cambió mi propia postura. Después de la boda, dejé de sentir la necesidad de esconderme. Ya no minimizaba mis logros, ni aceptaba bromas sobre crisis tardía. Hablaba con claridad. Sí, tengo 72 años, y sí, construí una empresa sólida en poco tiempo. Si eso molesta, es porque la verdad duele a quien prefiere creer que la vejez es sinónimo de debilidad. Esta nueva postura no era arrogancia, era liberación. Claudia empezó a notar esta transformación en mí. Un día, al verme explicarle a un joven empresario los detalles de una negociación, comentó en voz baja: «Siempre pensé que estabas intentando probarle algo al mundo, pero ahora veo que solo te lo estabas probando a ti mismo. Y lo lograste». Aquello me emocionó más de lo que ella podía imaginar, porque no había regalo ni disculpa que valieran tanto como el reconocimiento genuino de una hija. Poco a poco, también empecé a notar pequeños gestos que mostraban que Claudia estaba cambiando. Ya no me interrumpía cuando hablaba de trabajo, no ponía los ojos en blanco, no me pedía que me callara delante de los colegas de Adrián. Al contrario, a veces me animaba a hablar. Era como si estuviera intentando equilibrar la balanza, después de haberla volteado contra mí de forma tan cruel el día de su boda, y yo, con paciencia, dejé que el tiempo siguiera su curso. Aún así, dentro de mí había un punto de dolor que no se borraba: recordar su risa esa noche. Podía perdonar, pero olvidar era imposible. Siempre que la imagen surgía en mi mente, ella en el micrófono, imitando mis comillas con los dedos, mientras 200 personas se reían, mi pecho volvía a apretarse. Y tal vez ese fuera el mayor aprendizaje. Algunas heridas no se cierran del todo. Aprendemos a vivir con ellas y a usarlas como combustible para seguir en pie. Y fue en ese contexto de reconstrucción, entre silencios y conversaciones dolorosas, que me di cuenta: la boda de Claudia no fue solo un rito de paso para ella, también lo fue para mí, porque en ese salón, entre risas crueles y verdades reveladas, finalmente comprendí que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, ni siquiera de mi hija, y esa conciencia, aunque dolorosa, me trajo una libertad que yo jamás había sentido antes. Después de esa boda, mi vida social nunca más fue la misma. Personas que antes me trataban como el viejito soñador pasaron a mirarme con respeto, incluso con cierta reverencia. Empezaron a llegar invitaciones para cenas de negocios. Empresarios que antes se reían de mis ambiciones ahora buscaban mi consejo. Yo aceptaba algunas invitaciones, rechazaba otras, pero en todas mantenía la misma postura: calma, silenciosa, sin necesidad de probar nada. Porque quien sabe lo que vale, no necesita gritar. Curiosamente, hasta vecinos que apenas me saludaban empezaron a llamarme para conversar. Algunos pedían consejos, otros simplemente querían aparecer al lado del empresario de Andalucía. Yo veía en esos gestos la hipocresía humana. El mismo hombre que fue blanco de burlas ahora era un ejemplo de superación. No me dejaba llevar por esos elogios repentinos. Sabía que eran pasajeros, que venían del interés y no de la admiración genuina. Pero aún así, aprovechaba cada situación para recordarme a mí mismo: todo esto solo existe porque no me rendí. Pero nada de esto se comparaba con la transformación dentro de casa.
Claudia, todavía avergonzada, empezó a acompañarme en algunas reuniones. La dejaba sentarse a mi lado, escuchar, aprender. Nunca critiqué sus preguntas ingenuas, nunca la traté con arrogancia, porque sabía que ese interés era su pedido de perdón en forma de actitud. Y cada gesto de ella, cada libreta de anotaciones llena, era una forma silenciosa de decirme: estoy intentando recuperar el tiempo perdido. Adrián también cambió, aunque por motivos menos nobles. Desde la revelación se convirtió en un hombre cauteloso, casi excesivamente cordial conmigo. Yo percibía en sus ojos el miedo a perder mi apoyo y quizás incluso su carrera, ya que su propio jefe me respondía directamente. Pero, poco a poco, ese miedo comenzó a transformarse en respeto. Ya no hablaba con condescendencia, ya no se reía de mis comentarios. Al contrario, ahora me escuchaba en silencio. Era un progreso, aunque hubiera nacido de la vergüenza. Un día, en una cena familiar, Claudia me miró y dijo con voz firme: «Papá, quiero que sepas que ya no me avergüenzo de quién eres. Al contrario, me siento orgullosa. Y si alguien se ríe de ti de nuevo, tendrá que pasar por mí». Aquello me conmovió profundamente, porque aunque viniera después de una dolorosa caída, finalmente veía a mi hija verme no como una carga, sino como el hombre que siempre fui, digno, resiliente, capaz. Aún así, había noches en las que el recuerdo de la boda regresaba como una sombra. Me acostaba y recordaba las risas, las palabras crueles, las comillas hechas con los dedos en el aire. Dolía como si fuera ayer, pero en esos momentos también recordaba el silencio que inundó el salón cuando Esteban reveló la verdad. Un silencio tan poderoso que borró todas las carcajadas en segundos. Era en ese contraste donde encontraba fuerzas, humillación y redención, lado a lado, probando que la vida está hecha de giros inesperados. En cada reencuentro con familiares notaba cómo el trato había cambiado. Ya no había bromas. Por el contrario, había un cuidado exagerado, casi artificial. Yo no necesitaba eso. No quería que me trataran como intocable, solo como alguien digno de respeto. Y esa fue la mayor lección que la vida me dio. El respeto nunca debe ser negociado, ni siquiera con los propios hijos, porque cuando renunciamos a él, renunciamos a quienes somos. Yo sabía que la relación con Claudia aún tardaría en sanar por completo, pero por primera vez en años vi en sus ojos no solo arrepentimiento, sino también admiración. Y eso, para un padre, vale más que cualquier aplauso externo. La herida abierta en la boda todavía palpitaba, pero ahora servía como recordatorio. Sobreviví al desprecio de mi propia hija, y aún así permanecí en pie. Y tal vez fuera exactamente ese ejemplo el que ella necesitaba para aprender a convertirse en una mujer más fuerte. Y mientras reflexionaba sobre todo esto, me di cuenta de que esa historia, tan dolorosa para mí, podía ser un mensaje para muchos otros. Porque, en el fondo, todos seremos subestimados en algún momento de la vida. Pero cuando la verdad aparece, no necesita gritar. Basta con revelarse en el momento adecuado y el mundo se encarga de silenciar las carcajadas. 6 meses después de la boda, la rutina de la familia era completamente diferente. Claudia, que antes escondía mi nombre cuando hablaba con los colegas de Adrián, ahora hacía hincapié en decir con orgullo: «Mi papá es empresario». A veces notaba un brillo en sus ojos cuando hablaba de mí, como si quisiera compensar cada palabra de desprecio del pasado. Yo escuchaba en silencio, no por frialdad, sino porque sabía que el tiempo es el verdadero juez. Su orgullo era importante, pero nada borraría el hecho de que necesité ser humillado para que finalmente me viera. Fue en ese periodo que empezamos a asistir a sesiones de terapia familiar. Nunca imaginé a los 72 años estar sentado frente a un psicólogo con mi hija adulta.
pero acepté porque sabía que reconstruir requeriría esfuerzo de ambos. Claudia lloraba en casi todas las sesiones, repitiendo: «Yo no lo sabía, papá, yo no lo sabía». Y yo respondía siempre lo mismo: «No se trataba de saber, hija, se trataba de querer escuchar». Fue en ese proceso que me di cuenta de que, más que dinero o estatus, lo que faltaba entre nosotros era lo básico: escucha y respeto. Adrián también participó en algunas sesiones. Se sentaba incómodo, jugando con los dedos, como un alumno regañado frente al profesor. En una de ellas, dijo en voz baja: «Yo lo juzgué por el coche que conducía, por el apartamento sencillo en el que vivía. Nunca imaginé que pudiera ser dueño de todo aquello». Lo miré y respondí: «Y por eso te equivocaste, Adrián, porque confundiste la sencillez con la debilidad, y quien hace eso termina aprendiendo de la peor manera». Él no respondió, pero bajó la cabeza. Era el reconocimiento silencioso de una derrota moral. En cada encuentro, me daba cuenta de que Claudia se acercaba no solo como hija, sino como aprendiz. Hacía preguntas, escuchaba mis historias, quería entender lo que significaba empezar de cero en la vejez. Yo le contaba, sin exagerar, sobre las noches sin dormir, las dudas, los riesgos que corrí. Y poco a poco, ella comprendía que no había nada de crisis tardía en mi esfuerzo. Era solo el coraje de no aceptar la sentencia que tantos imponen a los ancianos, la de esperar el final sentado en silencio. La transformación no pasó desapercibida para los otros familiares. Mi hermana, antes crítica, empezó a presentarme como ejemplo de valentía. Sobrinos, que antes apenas me dirigían la palabra, me pedían consejos de carrera. Yo escuchaba todo con serenidad, pero por dentro guardaba una certeza: ningún aplauso externo se compara con el respeto que viene de dentro de casa. Y fue ese respeto el que poco a poco veía renacer en los ojos de Claudia. Un episodio en especial marcó este cambio. Durante un almuerzo, frente a varios familiares, Claudia se levantó y dijo: «Quiero pedir disculpas públicamente a mi papá. El día de mi boda me reí de él, burlándome del hombre que más me ha enseñado en la vida. Hoy me doy cuenta de que fue la mayor vergüenza que he cometido, pero también fue el inicio de un aprendizaje que nunca olvidaré». El silencio se adueñó de la sala, pero esta vez no era de incomodidad, era de respeto. Y yo, emocionado, solo la abracé. Ver a mi hija reconocer en público aquello que yo ya sabía en silencio fue como cerrar un ciclo. No necesitaba venganza, ni aplausos, solo ese reconocimiento. A partir de ahí, nuestras conversaciones cambiaron de tono. Ya no eran diálogos de acusación, sino de complicidad. Ella me pedía consejos, no solo sobre negocios, sino sobre la vida. Y me daba cuenta de que finalmente estaba ocupando el lugar de padre no solo por sangre, sino por sabiduría. Adrián, todavía incómodo, intentaba adaptarse a esta nueva dinámica. Yo percibía en sus gestos un esfuerzo real por cambiar, aunque todavía arrastraba la sombra de la arrogancia, pero en cierto modo su transformación también era un recordatorio. A veces, la vergüenza pública es el único antídoto contra la soberbia. Y si eso fue lo que tuvo que pasar para que él aprendiera a respetar, entonces valía la pena. Aún así, había noches en las que me sentaba solo en casa, recordando todo lo que viví. Me preguntaba a mí mismo si realmente merecía pasar por tanta humillación para llegar a este punto. La respuesta venía clara: sí, porque sin esa noche, Claudia tal vez nunca hubiera abierto los ojos. A veces, la vida nos rompe para que los demás puedan ver quiénes somos de verdad. Y fue exactamente eso lo que pasó. Hoy, al recordar esa escena, logro ver más allá del dolor. Logro ver que ese silencio en el salón, cuando todos descubrieron quién era yo, no fue solo mi redención. También fue la oportunidad de enseñar, sin gritos, sin venganza, que la dignidad nunca envejece
y que quien subestima a un hombre por su edad puede terminar descubriendo demasiado tarde el peso de la verdad. Pasado un año de esa boda, la herida todavía existía, pero se había transformado en algo diferente, en un recordatorio. Cada vez que miraba a Claudia y veía el respeto en sus ojos, me acordaba de que fue necesario atravesar la humillación para llegar hasta allí. Yo no le desearía eso a ningún padre, pero entendí que la vida a veces usa caminos dolorosos para enseñarnos. Y en mi caso, la enseñanza no fue solo para mí, sino también para mi hija, que necesitó tropezar con su propio orgullo para ver la dignidad que siempre estuvo frente a ella. Lo que más me impresiona hasta hoy es cómo la opinión de la gente cambia rápidamente. Al principio de la fiesta, yo era el blanco de las risas. Minutos después, era tratado como un hombre poderoso. Nada había cambiado en mí. Lo que cambió fue lo que los demás descubrieron. Este contraste me enseñó que la dignidad no depende de la mirada ajena. Se construye en el silencio, en las elecciones que hacemos cuando nadie nos aplaude. Fue en ese silencio que construí mi vida, y fue ese silencio el que al final habló más alto que cualquier micrófono. Claudia ahora tiene una nueva postura. En cada reunión familiar se asegura de presentarme no como empresario, sino como un ejemplo. Les dice a sus primos: mi papá me enseñó que nunca es tarde para volver a empezar. Esas palabras, viniendo de ella, valen más que cualquier contrato que haya firmado, porque son la prueba de que la mayor victoria no fue financiera, sino humana. Reconquistar el respeto de mi hija fue la adquisición más valiosa de mi vida. Adrián también cambió. Todavía conserva rasgos de vanidad, pero ahora sabe hasta dónde puede llegar. Hoy me saluda con sinceridad, busca consejos y reconozco en él un esfuerzo real por madurar. Quizás no sea por mí, sino por Claudia, y eso ya es suficiente. Porque si mi hija encontró en mí una nueva fuente de orgullo, es justo que el hombre a su lado aprenda, aunque sea a la fuerza, a respetar al suegro que tanto subestimó. Mi empresa sigue creciendo, pero ya no es eso lo que ocupa mis pensamientos. Lo que ocupa es la certeza de que, al final, no son los números los que definen nuestra vida, sino la forma en que elegimos vivir. Podría haberme callado para siempre. Podría haber aceptado ser el viejito en crisis hasta el último de mis días. Pero decidí no aceptarlo, y esa decisión lo cambió todo. Es ella la que me mantiene vivo, entero y, sobre todo, en paz. Muchas veces me preguntan si habría preferido que la revelación no sucediera en la boda de mi hija. Mi respuesta es siempre la misma: no, porque aunque fue doloroso, fue allí donde la verdad se impuso, sin que yo tuviera que levantar la voz. Y tal vez solo de esa manera Claudia pudo aprender la lección más importante, que un padre no existe para servir de broma, sino para inspirar, incluso cuando su historia no encaja en los moldes que los hijos esperan. Hoy, cuando camino por las calles de Sevilla y veo a la gente saludándome, recuerdo que nada de esto tendría sentido si no hubiera mantenido mi esencia. Sigo siendo el mismo Hilario Campos de siempre, sencillo, discreto, sereno. Lo que cambió fue que aprendí a nunca más disminuir quién soy para encajar en el orgullo de alguien. Este aprendizaje, que costó lágrimas y silencio, es lo que llevaré conmigo hasta el final de mis días. A los 73 años puedo decir sin miedo: nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para probar que los sueños no tienen fecha de caducidad, y sobre todo, nunca es tarde para exigir respeto, incluso de aquellos a quienes más amamos. Esta es mi historia, una historia de dolor, de silencio, de revelación, pero también de victoria. No la victoria del dinero, sino la victoria de la dignidad. Y si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo. Comenta desde dónde me sigues.
Saber que mis palabras viajan tan lejos me consuela y me recuerda que no estoy solo. Hay otros, como yo, que ya fueron desacreditados, pero que encontraron la fuerza para seguir en pie. Tu presencia aquí transforma esta narrativa en algo más grande que solo mi historia. La convierte en un testimonio colectivo de resistencia y esperanza. Por eso, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos de vida que prueban que la edad no es un límite, sino una invitación para volver a empezar con dignidad. Porque, al final, cada uno de nosotros lleva dentro de sí la misma verdad. Nadie es demasiado pequeño cuando decide no ser subestimado.